Hola a todos, en este video tutorial inicial vamos a observar la manera como trabaja Unity en términos muy generales. Vamos a hacer una descripción de la interfaz. En primera instancia vamos a abrir el software. Aquí tengo dos versiones de Unity. Vamos a abrir la versión 5 de Unity. Cuando hacemos la apertura del programa por primera vez, nos va a aparecer todo este espacio en blanco porque inicialmente no tenemos o no tendríamos ningún proyecto creado. En este momento lo que vemos acá es una serie de vínculos a los proyectos que ya están dentro del equipo y que ya han sido, digámoslo así, que trabajados en algún momento, y por esta razón nos aparecen de esta manera. Lo que nosotros haríamos es inicialmente generar un proyecto nuevo. En este caso lo que nosotros estamos viendo es un video que nos da como una especie de bienvenida al software. Entonces, si queremos abrir otro proyecto, podemos oprimir este botón, abrir otro, buscamos el proyecto en cuestión o podemos simplemente generar un nuevo proyecto, que es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces vamos a hacerle clic aquí al nuevo proyecto. De manera predeterminada, Unity, cuando inicia un nuevo proyecto, lo establece dentro de la carpeta documentos del usuario que esté, digámoslo así, que activo en la sesión de Windows en la que se encuentre la persona. En este caso, el último proyecto trabajado se encuentra precisamente en esta carpeta, y por esta razón es que me la abre en esta ubicación. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a cambiar su ubicación y voy a generarla en una ubicación diferente. Entonces aquí voy a generar una carpeta que se denomine proyectos, y en este caso nuestro proyecto se va a llamar interfaz. Hacemos clic en la carpeta, simplemente un clic para que nos aparezca de esta manera. Luego decimos seleccionar folder. Fíjense que ahora me aparece la nueva ubicación tal cual como lo había establecido. Vamos a ver acá. Aquí vamos a ver, creo que ha habido un inconveniente. Entonces, proyectos, seleccionar folder. Vamos a denominar a nuestro proyecto interfaz. Descripción. Crear. Ahora, vamos a fijarnos en algo súper importante en este momento, y es que la carpeta ha sido creada dentro de la que se generó en una primera instancia, es decir, interfaz. Esta interfaz descripción es el nombre de la carpeta como tal, que fue creada dentro de una carpeta que se llama interfaz. Para comprobarlo podemos hacer lo siguiente: podemos abrir el Explorer y vamos a buscar la ubicación dentro del disco. Aquí tenemos en efecto tutoriales Camtasia, traducción, introducción, perdón, proyectos, interfaz. Aquí está interfaz descripción. Entonces esta es nuestra carpeta. Esta es la carpeta de proyectos tal cual como aparece en el Explorer de Windows, y lo que vemos acá en la interfaz de Unity es precisamente la carpeta Assets, que es esta en concreto. Hay que tener en cuenta que esta carpeta va a contener todos los componentes del videojuego que nos van a ser visibles dentro de la interfaz de Unity, y aparte de esto tiene estas tres carpetas que las genera con el fin de administrar todo el proceso de desarrollo dentro de la plataforma. Entonces, por ejemplo, Library se comprende una serie de librerías que utiliza Unity para poder trabajar
durante el proceso de desarrollo. Project Settings es una carpeta donde se almacena la manera como yo tengo configurado mi proyecto. Por ejemplo, la manera como en este momento aparece la interfaz se almacena dentro de esta carpeta. Puedo cambiar esta configuración, puedo hacer otra serie de cambios y esto se va a almacenar dentro de esta carpeta de Project Settings. Obviamente no solamente son cambios a la interfaz, pueden ser los cambios que yo realizo, por ejemplo, a un determinado componente, los cambios que yo haya hecho en los scripts, los colores, materiales, este tipo de aspectos son los que se almacenan en esta carpeta. Y por último, en esta carpeta de temporales se genera archivos que se van, digámoslo así, creando en la medida en la que trabajamos con Unity, y tan pronto se cierra la interfaz de Unity, es decir, se cierra el programa, esta carpeta desaparece por lo general. Entonces es importante que cuando vayamos a guardar o comprimir todo el proyecto en un archivo de WinRAR, por ejemplo, cerremos el proyecto en Unity, cerremos el programa y luego sí hacemos este tipo de compresiones. Básicamente esta es como la manera como se presenta en el Explorer, y como vemos acá solamente en la interfaz de Unity vemos la carpeta de Access. Bien, vamos a hacer una descripción muy rápida de toda la interfaz y en posteriores videotutoriales pues vamos a hacer un poco más detallados en cada componente. Tenemos en esta parte de arriba la barra de menús que presenta una serie de componentes de elementos de enlaces a las diferentes herramientas que tiene Unity. Tenemos esta barra de acá que nos ofrece la opción de trabajar eh, con ciertos cambios en la apariencia de los componentes del videojuego. Por ejemplo, la mano nos permite simplemente mover el escenario. Este flecha de acá, cuando seleccionamos un objeto, simplemente nos permite hacer cambios en la posición. Este serían cambios de rotación, cambios en la escala, obviamente como es una cámara no se nota, y este en específico es para hacer cambios en elementos sólidos en sus propiedades de colisión. En esencia estos son herramientas que nos permiten manipular un poco la presentación de los objetos en el modo de edición. Tenemos estos tres paneles que nos presentan la jerarquía, es decir, una lista de componentes que están dentro de la escena. Este menú escena nos presenta lo que vendría siendo una vista del escenario en modo de edición, es decir, nosotros en esta perspectiva podemos hacer cambios a cualquier componente que esté presente en el escenario. Tenemos este componente de game que viene siendo la representación gráfica del videojuego tal cual como va a quedar. Es decir, que lo que estamos viendo acá es tal cual como se va a ver cuando el videojuego se compile. Tenemos este panel de acá que se llama inspector, que nos presenta las características de un objeto que tengamos nosotros seleccionado en algún momento. Nos presenta una serie de información vital que puede traducirse perfectamente en un determinado componente a la hora de programar. Es decir, que cuando queramos programar aspectos, por ejemplo, como relativos a transformar la posición, la rotación o la escala, podemos recurrir a esta misma información para realizar estos cambios en términos de programación. Tenemos este panel de project o proyecto en donde en esencia podemos ver los componentes que están dentro de la carpeta de proyectos. Es decir, aquí veríamos archivos 3D, veríamos archivos de texto si los hay, veríamos scripts, materiales, fotografías. Tenemos esta pestaña que se llama consola. En esta pestaña de consola siempre aparecen, digámoslo así, que notificaciones que nos genera el motor en un determinado caso. Por ejemplo, si tenemos algún error en la programación, nos va a notificar a partir de esta consola cuál es el error y en qué línea de código está presente.
Y aquí tenemos una pestaña que digamos que nos genera un error, en este caso una falla al cargar. Obviamente, digamos que aquí lo que nos está mostrando es algo muy particular viene dado como a la manera como estamos configurando inicialmente el proyecto. Si queremos nosotros cerrar una pestaña, simplemente damos clic acá y decimos cerrar pestaña. Aquí vamos a cerrar unas pestañas que por ahora no van a ser importantes observarlas. Básicamente esta es una descripción muy general de lo que es la interfaz gráfica de usuario. Obviamente iremos profundizando en cada uno de estos componentes. Hola a todos, en este video tutorial vamos a hacer una descripción detallada de la barra de menús. Bien, tenemos un primer menú que es el menú File, nos permite generar por ejemplo una nueva escena. Aquí nos ha aparecido una escena muy similar a la anterior, solamente que su nombre aquí aparece como sin título. Pues hemos creado una nueva escena, podemos decirle que salvar la escena. Vamos a denominarla escena 2. Vamos a hacer un cambio, simplemente posicionar la cámara de otra manera para que se note, digamos así, que la diferencia. Salvamos la escena y ahora lo que vamos a hacer es decirle abrir escena. Vamos a abrir la escena 1, abrir, y fíjense cómo pues la escena 1 pues presenta una configuración diferente. Este es digamos que un ejemplo relativamente simple, pero pues es como para ejemplificar un poco la acción de crear una escena, guardarla o abrir una escena ya preexistente. Tenemos opciones de crear un nuevo proyecto. Aquí creamos un proyecto nuevo donde su ubicación es una carpeta preexistente, que es la carpeta en la cual está presente el actual proyecto que tenemos abierto. Vamos a darle cancelar. Tenemos la opción de abrir un proyecto. En este caso nos mostraría los proyectos que ya hayan sido creados con anterioridad. Tenemos la opción de salvar proyectos, la cual es digamos que una opción importante en el momento que estamos trabajando con diferentes elementos que estamos configurando, y por ejemplo materiales que cambiamos o cambiamos la ubicación de un archivo, lo pasamos de una carpeta a otra. Entonces este salvar proyecto lo que permite es salvar precisamente estas configuraciones que vamos generando en el transcurso del desarrollo. Tenemos la opción de compilar, estas tres opciones. Compilar en este caso sería configurar la compilación y posteriormente realizar la acción de compilar. Por ejemplo, en esta configuración básicamente es adicionar aquí las escenas que vamos a compilar, escoger la plataforma, seleccionar, en este caso se denominaría hacer switch, y es simplemente que una vez escogida la plataforma oprimimos este botón para que todo el motor empiece a trabajar en función de esta plataforma, y luego le decimos compilar aquí, o en este botón compilar y correr. Compilar y correr es que compila el juego y tan pronto termine de compilar pues abre una ventana con el juego para poderlo jugar y probarlo. Vamos a cerrar, tenemos y el típico botón de salir. En cuanto al menú edit, pues tiene características muy propias de las aplicaciones típicas de Windows, como por ejemplo utilizar o bien control Z o hacer oprimir este botón para borrar una acción que hemos ejecutado. Tenemos la opción de cortar, copiar, pegar, duplicar o borrar ciertos elementos. Lo que vemos aquí es la opción, por ejemplo, de seleccionar objetos y también seleccionar fotogramas. Por ejemplo, si yo hago clic en el panel de escena y oprimo control A, nos selecciona todos los objetos que están en el escenario. Si oprimo control F, fíjense cómo aquí se ha generado un cambio
leve, y es que nos genera un cursor aquí para poder hacer una búsqueda de algún determinado elemento. Por ejemplo, yo puedo escribir main, y cuando escribo main nos aparece acá los objetos que tengan esta palabra en común, main. En este caso se trata de la cámara, y fíjense cómo el escenario en este modo de edición ha cambiado un poco su apariencia. Tenemos la opción, por ejemplo, de manipular las preferencias, o de configurar preferencias de la manera como yo quiero que se comporte Unity. Por ejemplo, configurar los enlaces externos a herramientas de terceros, la configuración de color de la interfaz, los accesos de teclado. Por ejemplo, aquí tenemos la manera como nosotros podemos trabajar de manera directa con las teclas. Tenemos la manera como nosotros queremos que se comporte eh, el caché de la aplicación. Me refiero a una serie de información que va guardando en la medida que vamos trabajando. El caché del servidor. Podemos también, aquí tenemos los módulos. Los módulos se refiere como aplicaciones que están presentes dentro del motor y que nos permiten a nosotros hacer tareas específicas. Por ejemplo, para poder compilar para Android, significa que el motor tiene instalado el módulo de Android y que está cargado. Tenemos opciones, por ejemplo, de darle play al juego. Cuando le damos play al juego, la apariencia de estos botones cambia. Vamos a quitar el play. Podemos ponerlo en pausa, ponerlo paso a paso. Aquí tenemos la opción de configurar algunos elementos del proyecto. Por ejemplo, uno que trabajaremos constantemente será input. Input se refiere a la configuración de los controles que nos permiten hacer una determinada acción con un objeto. Por ejemplo, tenemos un input que se llama horizontal y que básicamente vendría siendo ese control que nos permite mover, por ejemplo, un personaje de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Tenemos en esta misma opción de configuración, por ejemplo, características de físicas. Entonces, en este sentido, fundamentalmente es valores numéricos de algunas características físicas, por ejemplo, gravedad, y tenemos la manera como ciertos objetos pueden colisionar con otros. Por ejemplo, yo puedo hacer que siempre que una pelota rebote con el piso, pues, golpee el piso, determine una colisión en particular, o simplemente que la pelota siga derecho. Entonces esto yo lo puedo configurar a partir de esta herramienta. Tenemos también la configuración de la red. Si queremos emular, por ejemplo, un videojuego que trabaja a través de una red, como suele ser algunos videojuegos RPG, tenemos la emulación de las características gráficas en el contexto de la tarjeta de video. Y tenemos en este caso la configuración del, por decirlo de alguna manera, el imantado que puede tener un objeto con respecto a otro. Esto es muy útil, por ejemplo, cuando yo quiero de una manera muy rápida hacer cambios progresivos en una posición, o cuando yo quiero que ciertos objetos se alineen con otros. Entonces esta opción de imantado funciona muy bien para este propósito. Tenemos el menú de Access. Este menú de Access, para redondear, nos permite crear diferentes tipos de access, como por ejemplo folders, archivos de script, objetos prefabricados, sonido, materiales. Nos permite en este caso, por ejemplo, generar controles de animación, objetos, materiales físicos. En este sentido se referiría, por ejemplo, a la propiedad física del hielo, o la propiedad física de un metal o la madera. Tenemos la opción de mostrar en el Explorer, es decir, el Explorer de Windows, el objeto, una carpeta, un objeto en determinado, abrir o borrar un asset. Aquí tenemos la opción, por ejemplo, de importar un nuevo asset. En este caso, los nuevos assets vendrían siendo
recursos que tal vez yo tenga posicionados en otra carpeta o en otro proyecto y simplemente los importo. En lo posible pues importará con las características con las que haya sido creadas. Importar paquetes. Obviamente esto lo veremos con más detalle en la medida que trabajemos a profundidad con paquetes, pero los paquetes vienen siendo compilaciones de recursos que Unity trabaja para poder, digámoslo así, que hacer un poco más óptimo el transporte de, de, de material susceptible de ser manejado dentro de un proyecto determinado. Podemos también exportar objetos, podemos buscar referencias en la escena, seleccionar dependencias, por ejemplo, tenemos un objeto seleccionado que tiene materiales, texturas, scripts, pero están todos diseminados por el proyecto, por la carpeta proyecto, perdón. Entonces al seleccionar dependencias, él lo que escogería es todos los componentes que formen parte o que dependan pues de este componente que tengo seleccionado. Tengo esta opción de Game Object o objeto de juego. Básicamente se trata de objetos que ya están fabricados o ya están predeterminados dentro de la plataforma de Unity y que simplemente nos permite trabajar de una manera cómoda. Por ejemplo, podemos exportar un objeto 3D como un cubo y una vez lo exportamos pues nos genera el cubo dentro de la escena. Tenemos empties. Los empties son objetos invisibles. Vamos a ver acá, empty. Vamos a quitar este nombre de aquí en la búsqueda porque nos está evitando revisar. Vamos a decirle control F. Ok, listo. Aquí tenemos los objetos que hemos creado. Tenemos dos Game Object y estos Game Object en este caso pues aparecen invisibles siempre y cuando yo no los tenga seleccionados y son muy útiles para configurar ciertos componentes. Por ejemplo, yo no quiero que en el videojuego aparezca una pared, es decir, que no sea visible, y el Game Object lo que me permitiría, estos tipos de Game Object lo que me permitiría es simplemente representar un objeto que no va a ser presentado en escena. Aquí tenemos también, por ejemplo, sistemas de partículas, cámaras. Son diferentes objetos de juego que podemos adicionar a la escena y que podemos configurar, eh, digámoslo así, que de una manera mucho más rápida. Tenemos componentes. Este menú de componentes lo que nos muestra o lo que nos permite es adicionar características a un objeto de juego. Entonces, por ejemplo, tenemos este cubo. Vamos a ponerlo en la parte de arriba. Vamos simplemente a manejar desde esta perspectiva de edición y vamos a decirle, por ejemplo, que nos adicione un componente de física que se llama Rigibody. Entonces vamos a quitarla un momento, vamos a darle play. Si le damos play, pues no pasa nada. Vamos a adicionarle nuevamente. Podemos hacerla ahora desde acá, Rigibody, físicas. Y esta propiedad de Rigibody o cuerpo rígido lo que permite es darle la característica de solidez al objeto y sobre todo gravedad. Entonces si yo le doy play, el cubo cae. Entonces básicamente este menú de componentes lo que permite es adicionar componentes que se van a adicionar a se van a anexar a algún componente, algún elemento que está presente dentro de la escena. Puede ser un objeto, un cubo, un personaje, un material, inclusive la misma cámara o las luces. Se les puede adicionar este tipo de componentes. Cada componente está discriminado según su categorización. Por ejemplo, Mesh se referiría a los objetos de malla como tal. Efectos se referiría, por ejemplo, efectos de partículas, efectos de lente, efectos proyector. Estos proyectos se refiere a las sombras con las que yo puedo darle digamos de sensación
de luminosidad a un cuerpo, componentes de física 2D, navegación, componentes de audio. Estos componentes de renderización se refería, por ejemplo, a una cámara, un cielo, luces. Tenemos, por ejemplo, Sprite Renderer, que básicamente se especifica en el uso de dibujos de 2 dimensiones para ser puestos en escena. Tendríamos un componente de layout, que es básicamente lo que se utiliza para hacer la interfaz gráfica de usuario. Y pues obviamente tenemos otros componentes misceláneos, como por ejemplo un componente de animación que nos permitiría animar objetos en concreto. Tenemos el menú de ventana. Este menú de ventana nos presenta diferentes ventanas que podemos adicionar a la interfaz ya presente. Por ejemplo, podemos adicionar una ventana que se llame Audio Mixer y nos aparece aquí inmediatamente la pestaña de Audio Mixer. Obviamente nos aparece en una posición como predeterminada. Tenemos el Asset Store, tenemos el Animator y pues tenemos diferentes tipos de ventanas que pueden ser adicionadas a nuestra interfaz. Tenemos algo muy importante y es la posibilidad, por ejemplo, de salvar el layout, es decir, salvar esta configuración de layout que tenemos acá. Entonces, si le decimos salvar layout, le podemos dar un nombre como por ejemplo demo 1, queda salvado y nos aparece aquí como demo 1. Si yo doy clic aquí y le digo default, la interfaz de usuario nos cambia a la opción por defecto que aparece cuando instalamos el software y lo abrimos por primera vez, o nos podemos devolver a demo 1. Y tenemos por último ayuda. Aquí hay algo muy interesante y es precisamente el manual de Unity y la referencia de script. Si abrimos la referencia de script, por ejemplo, se nos va a abrir una ventana en el navegador que nos va a mostrar toda la descripción de la API de Unity, digámoslo así, que nos describe todos los elementos que se utilizan para programar. Hola a todos, en este video tutorial voy a explicarles el uso de la caja de herramientas, que es precisamente esta barra que vemos en la parte superior y que nos permite fundamentalmente manipular objetos que están en escena. Vamos a insertar un objeto desde el menú, un objeto que va a ser en específico un cubo, y vamos ahora a insertar una esfera. Fíjense que cuando yo inserto tanto el cubo como la esfera, los dos quedan posicionados en un mismo lugar. Entonces vamos a empezar a manipular estos objetos. Vamos a empezar con la manito. La manito nos permite mover la vista del escenario, es decir, aquí lo que nosotros vemos es un panel fijo, y cuando utilizamos la mano, pues en apariencia nosotros estamos moviendo el escenario. En realidad lo que estamos moviendo es la vista. El escenario permanece estático, pero nosotros estamos moviendo es la vista para poder ver todos los elementos que están en escena, y sobre todo si queremos poder verlos en otro ángulo. Para ello oprimimos la tecla Alt y podemos dirigir la vista a los diferentes ángulos de un objeto. Fíjense, creo que es posible que lo puedan ver, pero fíjense que se nota un poco las líneas que definen la esfera. Bien, esto pues simplemente significa y es un indicador al usuario que hay una esfera posicionada en la misma posición, perdón, en la misma ubicación del cubo. Es como si estuviese adentro del cubo. Bien, tenemos esta herramienta que se activa con la letra W, o que podemos hacerle clic al icono y que activa de una vez unos gizmos. Digamos que tenemos dos gizmos en escena. Tenemos este gizmo que siempre nos indica cuál es la posición en la que nos encontramos con respecto al universo. Este es un gizmo global y simplemente nos indica las coordenadas. Tenemos
este otro gizmo que se activa dentro del objeto que estemos nosotros manipulando. En este momento estas flechas indican que podemos hacer esta operación, trasladar nuestro objeto. Esta herramienta funciona básicamente para cambiar de posición. Lo movemos hacia un lugar en específico y ya hemos hecho una transformación que se supone es deseada. Tenemos esta herramienta que se activa con la letra E, con la tecla E, y es básicamente para rotar. Fíjese que el gizmo cambia, ya no son flechas sino son círculos, y los círculos simplemente sujetamos, por decirlo así, hacemos clic en los circulitos y estos circulitos nos permiten rotar el objeto. Vamos a dejar este cubo en esta posición, en ese ángulo de rotación, perdón. Vamos a duplicar con control D y vamos a cambiarlo de posición por un momento. Ok, vamos a rotar este un poco, listo. Ahora tenemos esta herramienta que se activa con la letra R. Voy a oprimir la letra R y fíjense que se ha activado este botón y el gizmo ha cambiado en su apariencia. Ya no es ni flechas ni círculos, sino son unas líneas con unas que terminan en unos pequeños cubitos. Esta herramienta lo que nos permite es escalar el objeto. Podemos escalar por ejes o haciendo clic en el punto central podemos escalar en proporción todos los ejes. Podemos proporcionar como nosotros queramos. Y tenemos esta última herramienta que nos permite básicamente cambiar de proporción de una manera muy similar a como la estábamos viendo ahorita, y lo que nos permite básicamente es cambiar su forma en términos de colisión. Eso lo veremos más adelante qué significa esto. Bien, he generado dos cubos para ver las siguientes herramientas. Nosotros lo que estamos viendo acá es un gizmo que se posiciona justo en el centro de nuestro objeto, en teoría. Si hacemos clic acá o si vemos acá dice pivote. Pivote significa que es el punto que interpreta Unity para realizar transformaciones, por ejemplo, de posición, de rotación o de escala. No necesariamente es el centro real del objeto, simplemente es un punto que Unity utiliza para hacer esta operación. En el caso de los sólidos básicos de Unity, el centro y el pivote siempre coinciden en la misma posición. Si hemos modelado objetos en un programa 3D, el pivote va a depender de el centro del universo del programa 3D que nosotros estemos manipulando. Si vemos acá, el pivote apunta o el gizmo apunta hacia una dirección según la rotación en la cual se encuentra el objeto. Vamos a cambiar aquí, vamos a decir centro. Fíjense que realmente no ha cambiado para nada el objeto. Vamos a seleccionar este. Seleccionamos acá, fíjense cómo cambia, como tenemos seleccionado los dos cubos y le decimos centro. Él va a ubicar el gizmo justo en el centro geométrico que existe entre los dos cubos por estar los dos seleccionados. Si le decimos pivote, él va a cambiar el pivote ya es al segundo objeto que hemos seleccionado. Vamos a mostrarles acá. Si yo selecciono primero este cubo, luego este, fíjense que los dos están seleccionados, perdón, los dos están seleccionados, puedo mover los dos, pero el centro de pivote es precisamente el de este cubo por ser el último que se selecciona. Tenemos esta otra opción que es determinar las coordenadas o el gizmo según una posición local, que es la posición del objeto en sí, o una posición global, que es el universo. Cuando yo selecciono global,
Fíjense que el gizmo es completamente paralelo a la rejilla del universo. Esto nos está indicando que él está asumiendo la posición, la rotación y la escala en términos del universo. Si le decimos local, él cambia es hacia las coordenadas locales del objeto. Es decir, si nuestro objeto tiene este ángulo de rotación, vamos a hacerle acá clic a este, ok, fíjense que según la rotación que tiene el cubo, así mismo él representa el gizmo o hace rotar el gizmo. Entonces esta opción nos permite realizar esta operación. Estos otros tres botones nos permiten manipular la reproducción del juego. Aquí voy a colocar un componente de física a este objeto con la gravedad activa, simplemente para que digamos al darle play pues se note la diferencia. Cuando le damos play, el botón se va a tornar azul y se reproduce el juego, ¿sí? Si estamos dándole play y queremos parar en un momento, pues simplemente damos stop y fíjense que el juego ha parado por un momento. De todos modos se está ejecutando dentro del motor el juego, pero aquí le damos stop. Si queremos que se reproduzca paso a paso, le damos clic a este otro botón y fíjense que el movimiento se empieza a generar frame por frame. Si lo dejamos oprimido, fíjense que él solamente reproduce un frame por frame a la vez. Bien, vamos a quitar el play y tenemos ahora estos botones. Ya habíamos visto en el video tutorial anterior este layout que corresponde a las configuraciones de interfaz, en donde pues podemos escoger unas que están ya predeterminadas en diseño, por ejemplo 4 split, podemos devolvernos a default o podemos devolvernos a la que creamos en un momento dado que se llama demo 1. Podemos revertir a la configuración de fábrica, que es la que en realidad es la misma por default, o podemos borrar esta configuración que tengamos hecha. Tenemos este panel que se llama, este botón que se llama layers. Los layers, y voy a hacer el ejemplo acá, todos estos objetos se encuentran, como ven acá, en un layer que se llama default. Y aquí tenemos unos layers con unos determinados nombres y tenemos esta posibilidad de mostrar o hacer invisible. Si nosotros le decimos en default, le quitamos el ojito y lo hacemos como si estuviese dormido, vamos a ver que del escenario en la vista de edición, en la vista de escena, se nos desaparecen todos los objetos. Aquí se ve una rejilla azul, es porque el cubo está seleccionado. Si hacemos clic afuera, por ejemplo, fíjense que todos los objetos en la vista de edición han desaparecido, pero permanecen en la vista de juego. Esto es útil para dos cosas. Podemos editar, si tenemos muchos objetos en el escenario, podemos editar muy cómodamente ciertos objetos que de pronto estén escondidos si hacemos invisibles los demás, los que hacen que se oculten. Pero también podemos hacer operaciones interesantes a partir de layers utilizando programación. Por ejemplo, podemos hacer que dependiendo de la existencia o no de unos objetos en un determinado layer, pues que estos sean afectados o no por la luz. Esto lo podemos determinar nosotros a partir de programación. O podemos hacer que ciertos efectos de colisión solamente se puedan dar en objetos que estén en determinado layer. Entonces esto también es útil en términos de programación porque nos puede agilizar y hacer un poco más dinámico el proceso de desarrollo. Básicamente estas son las funciones de esta barra de herramientas. Hola a todos. En este video tutorial vamos a ver una descripción eh, de los diferentes paneles. Tenemos en este caso un primer panel que es el panel de jerarquía, y el panel de jerarquía nos muestra distribuidos los objetos que tengamos nosotros en la escena. Por ejemplo, tenemos la cámara. Cuando hacemos clic se nos vuelve azul, se nos sombrea de azul y nos selecciona inmediatamente en la vista de escena el objeto que tenemos seleccionado. Si hacemos lo mismo con la luz, sucede exactamente igual. Vamos a adicionar acá unos objetos 3D y vamos a ver otra función que tiene este panel de
jerarquía. Tenemos acá un cubo, una esfera. Nosotros podemos seleccionar desde el edición oprimiendo Shift y los dos objetos podemos hacer cambios de rotación, por ejemplo. ¿Sí? Afecta a los dos objetos, los rota de manera independiente. Pero pues también podemos hacer cosas mucho más interesantes y es hacer que esta esfera, por ejemplo, forme parte de la jerarquía del cubo. Hacemos clic en la esfera, clic sostenido, fíjense que estoy moviendo el cursor, lo muevo y ubico justo encima de cubo y suelto. Fíjense que se ha generado un rectángulo biselado azul. Eso significa que estamos haciendo una operación de meter un objeto dentro de otro. Es algo así como meterlo dentro de la jerarquía de. Soltamos y en este momento esfera forma parte de la jerarquía de cubo. Si movemos a partir de acá, por ejemplo, tenemos esta operación. Si rotamos, fíjese que ya no rota de manera independiente, sino por el estar la esfera dentro del cubo, es como si esfera formara parte del cubo. Esta operación de jerarquización es la que nos permite a nosotros unificar diferentes objetos en un solo conjunto para poder hacer operaciones complejas con este tipo de conjuntos. Por ejemplo, yo puedo tener una nave espacial modelada aparte de sus armas e incluso, por ejemplo, de sus alas. Entonces podemos tener el cuerpo en un objeto, que es un objeto, tenemos las alas en otro objeto y tenemos las armas en otro objeto. Cuando yo jerarquizo, hago esta unión jerárquica, pues hago que todo se vuelva en un solo conjunto. Vamos a hacer acá algo similar. Vamos a quitar este cubo y vamos a crear un objeto invisible. Este objeto se va a llamar avión. Vamos a crear en esta misma posición, vamos a hacer avión, control alt F para centrar a la vista y para que los objetos que añadimos, ingresemos en la interfaz, pues sean de la misma posición. Cubo, vamos a achatar un poco este cubo y vamos a meter otro cubo. Vamos a cambiar un poco su posición. Vamos a duplicar este cubo, control D, movemos hacia atrás, achicamos. Ok, digamos que ya tenemos un cubo. Vamos a darle control D otra vez, vamos a rotar. Fíjense que la rotación acá no se hizo como muy uniforme, así que le vamos a decir acá que sea 90 grados. Entonces ya tenemos una rotación un poco más coherente. Vamos a achicar acá y tenemos ahora un pequeño avión hecho rápidamente. Todos están ubicados ajenos, pues un objeto a otro, es decir, si movemos uno, pues ni modos. Vamos a hacer que todos estos cubos formen parte de nuestro objeto invisible avión. De esta manera yo tengo un avión completo. ¿Qué es lo que podríamos hacer de aquí en adelante? Simplemente este objeto invisible que contiene a todos estos va a tener, por ejemplo, los scripts de movimiento del avión. Todos los componentes que sean necesarios para mover, para rotar el avión, los va a tener precisamente este objeto invisible y obviamente va a afectar todo aquello que esté dentro de sí. Esto es básicamente la función real del panel de jerarquía. Tenemos ahora este panel escena. El panel escena nos muestra los objetos que están en la vista de escena. ¿Sí? Obviamente esa es su función. Y obviamente funciona también como una ventana de edición, es decir, aquí es donde nosotros podemos coger los objetos, podemos editarlos, podemos cambiarlos de posición, rotarlos. Nos muestra la opción de verlos con diferente apariencia. Por ejemplo, aquí lo vemos sombreado. Si le decimos wireframe, entonces nos muestra solamente la malla. Si hacemos dual, pues nos muestra sombreado y en malla. Y aquí ya podemos ver otra serie de cosas como por ejemplo sombras
renderizar los pads, en fin. Pero pues obviamente lo que usualmente eh, hacemos es manejarlo en sombreado o sombreado en malla. Estas son opciones interesantes, pero pues veremos más adelante cuáles son su utilidad en específico. Tenemos esta opción que la vamos a utilizar para nuestro proyecto y es configurar el juego en vista 2D. En este caso los gizmos solamente se van a interpretar en términos de dos ejes. Vamos a quitarlo nuevamente. Tenemos esta opción que nos permite prender o apagar las luces, es decir, si prendemos las luces pues se van a ver las sombras, prender y apagar el sonido, y en este caso lo que nos permitiría es ver el fondo. Esto que vemos acá con esta apariencia extraña como de cielo es una configuración predeterminada del cielo que tiene Unity. Podemos apagarlo o dejarlo prendido. Los gizmos son precisamente esto, pero en este caso son gizmos que nos permitirían a nosotros, o digamos que aquí podemos configurar qué gizmos queremos que se vean y qué gizmos queremos que no se vean. Estos gizmos nos indican de qué tipo de objeto se trata el que tengamos seleccionado. Tenemos esta vista de game, que en este caso fíjense que para poderla activar tengo que hacerle clic, y lo que puedo hacer es separar un poco este panel. Voy a separarlo, hago clic en la pestaña, fíjense que lo tengo digámoslo así, que seleccionado con el botón izquierdo, y suelto. Puedo dejarla flotante o puedo simplemente trasladarla hacia un costado. Voy a dejarla en esta posición. Entonces de esta manera yo puedo hacer que un panel pues se independice de otro. Este panel de juego nos muestra tal cual como se va a ver el juego según la posición de la pantalla, de la cámara. Entonces la cámara, por ejemplo, en este caso nos muestra el avión en esta posición, pero podemos decirle que nos cambie y nos la vuelva un poco más centrada. Por ejemplo, fíjense que aquí está mucho más centrada. Estos botones de maximizar un play es que cuando le hagamos play, vamos a darle play acá, fíjense que si yo le doy play pues no pasa nada porque no hay nada que pase, y dos, pues se mantiene la proporción. Si yo le digo maximizar un play, nos va a cambiar a pantalla completa. Esto es pues mucho más útil cuando yo quiero ver ciertos detalles del juego. Podemos con este botón enmudecer el audio, mostrar las estadísticas, es decir, qué comportamiento tiene en este momento, a cuántos frames está corriendo. Por ejemplo, si yo le doy play, aquí nos muestra los frames por segundo en el que se está reproduciendo el juego. El ideal es esta velocidad de fotogramas, 60 fotogramas por segundo. Y tenemos esta opción de gizmos. Los gizmos, cuando los activamos, digamos que nos deja ver ciertos objetos. Voy a quitar estadísticas. Fíjense que en la vista de juego estoy viendo el gizmo de la luz. Obviamente cuando yo esté compilando, cuando yo haya compilado el juego, estos gizmos no van a aparecer. Simplemente es un indicador visual de dónde están ciertos objetos y qué posición tienen, y sobre todo qué tipo de objetos son. Tenemos por último este panel de inspector que nos muestra los objetos y sus características, por ejemplo posición, rotación y escala, y nos muestra una serie de componentes. Aquí tenemos, por ejemplo, cubo tiene un componente que se llama Mesh Renderer. Hay algo muy importante en este sentido, y es que esto que vemos acá que dice Cube, específicamente Mesh, nos estaría indicando qué tipo de objeto es. Este es un objeto de tipo Mesh que tiene este componente que se llama Mesh Filter. Si vemos aquí a Component y vemos aquí en Mesh, vemos precisamente el componente Mesh Filter. Mesh Filter lo que permite es adicionar una malla. En específico es esta que dice Cube. Obviamente, como este es un objeto predeterminado de Unity, ya tiene este componente involucrado. Podemos, por ejemplo, quitar este que dice Mesh Render. Podemos quitar este componente. Fíjense que nos ha dejado un rectángulo de color como verdecito, amarillito, y como amarillito, y fíjense que lo que nos deja es precisamente el cubo. Pues la forma del cubo nos deja un componente que se llama Box Collider, que es esto que vemos acá en amarillo, pero el sólido como tal, su color, su apariencia visible es la que nos ha quitado. Vamos a decirle Component Mesh Renderer.
Fíjense que cuando adiciono este Mesh Renderer nuevamente, aquí hay un cambio en la apariencia. Aquí se torna de este color y se debe a que ha perdido el material que tenía como tal. Entonces vamos a mirar acá, vamos a hacer clic en este pequeño icono y vamos a decirle que nos dé alguno de estos materiales. Por ejemplo, aquí tenemos un material por defecto y simplemente nos la ha adicionado como estaba inicialmente. Este pequeño ejercicio que acabo de hacer de colocar un material también nos permite discernir que el objetivo del inspector no es solamente adicionar componentes, no es solamente ver qué componentes tiene, qué características tiene el objeto, sino también hacer configuraciones y hacer cambios profundos en los objetos. Por ejemplo, a través del inspector yo puedo adicionar los scripts y puedo hacer cambios a ciertos componentes que tienen los scripts, que obviamente lo veremos más adelante. Este panel es fundamental tenerlo siempre activo y tener siempre estar muy pendiente de qué características tiene para tener muy claro cómo se va a comportar el objeto. Tenemos ahora este panel que se llama Project y que básicamente es la carpeta de proyecto. Nos muestra todo lo que tenemos acá en la carpeta Assets. Tenemos esta opción que se llama favoritos, que son materiales, modelos, prefabs, scripts, y pues básicamente lo que nos estaría mostrando realmente es todo lo que tengamos en la carpeta proyecto. Aquí tenemos en Access solamente dos objetos, dos recursos, que son las dos escenas. Si hacemos clic en Show in Explorer, por ejemplo, nos va a mostrar en Access pues las dos escenas. Podemos crear assets, podemos crear folder, scripts, objetos prefabricados, materiales. Por ejemplo, voy a crear acá un material, voy a decirle que ese material se llame rojo. En el inspector voy a cambiar su apariencia, voy a hacer que su apariencia sea en efecto un color rojo y voy a hacer que alguno de estos cubos, por ejemplo este, le vamos a cambiar este material al rojo. Entonces fíjense que aquí ha cambiado rápidamente su apariencia de material y todo pues realizando un primer paso, que es crear el material dentro del panel de Project. Si yo miro específicamente en la carpeta del Explorer, vamos a decirle Show in Explorer, lo que vamos a ver acá es un archivo que tiene digámoslo así, que esta apariencia. Fíjense que el archivo como tal no tiene una extensión, pero aparece en el Explorer. Es muy importante tener en cuenta esto porque a veces se suele hacer cambios directamente en el Explorer. Se borra, se copia, se cambia de posición. Estas operaciones debemos hacerlas siempre en Unity. Por ejemplo, podemos crear acá una carpeta que se llame materiales. Y vamos a colocar desde Unity el material en esta carpeta. Fíjense que no ha habido cambios en la apariencia. Si yo lo hiciera desde el Explorer, quiero que se fijen en lo que va a suceder. Si yo lo hago desde el Explorer, muy posiblemente van a haber cambios no muy satisfactorios. Fíjense que otra vez este cubo nos dice aquí que el material está perdido. ¿Por qué? Porque lo cambiamos desde el Explorer. Él no tiene manera de saber en dónde se encuentra porque la operación no la hicimos en Unity. Vamos a hacer otra vez el cambio, materiales. Fíjense que de todos modos, aunque lo volvimos a la posición inicial, el material sigue perdido. Vamos a buscarlo, rojo. Y aquí pues ya nos muestra el material, pero tiene unos cambios bastante digámoslo así, que fuertes, y es que simplemente ya no tiene color. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en la manera como nosotros cambiamos la apariencia de las cosas, o mejor, cambiamos la posición, el orden, la distribución de los objetos en la carpeta de proyecto. Siempre vamos a trabajar desde la carpeta de proyecto. Tenemos por último este panel que se llama consola. Este panel consola usualmente se utiliza escondidito, porque su función es mostrarnos errores que estén sucediendo en el juego. Entonces, cuando se suceda un error, él nos lo va a mostrar inmediatamente.
Aquí no hay nada que nos muestre, pero vamos a hacer algo acá rápidamente. Vamos a crear un script en JavaScript, lo vamos a poner a un cubo. Vamos a ponérselo a este cubo. Fíjense que aquí el objeto, el componente del script está acá. Y lo que vamos a hacer rápidamente es que vamos a escribir un error de sintaxis de programa en términos de programación que nos va a permitir mostrar un error en la consola. Bien, entonces por ejemplo, esto que ven acá es algo así como una plantilla. Digamos que es una información muy básica que debe tener un script hecho en JavaScript. Lo que voy a hacer en este caso es que le voy a quitar este corchete, voy a grabar, control S y listo. Fíjense que aquí en esta parte inferior nos está mostrando un rótulo en rojo. Esto significa que hay un error. Voy a darle play. Entonces nos dice todos los errores de compilación tienen que ser corregidos antes de entrar en modo de play. Vamos a abrir consola y fíjense que aquí en consola nos aparece el error. Aquí nos dice la ubicación del script que tiene el error. Este 9 es la línea de código, 1 representa como la columna y este es el código del error como tal. Se espera un corchete, se espera la existencia de un corchete, por decirlo de alguna manera. Entonces vamos a mirar acá, es en efecto la línea 9 y en la columna 1 no está el corchete. Entonces vamos a crear nuestro corchete, perdón. Listo, control S. Cuando grabamos se vuelve a actualizar el Unity y fíjense que el error ha desaparecido. Si le decimos play, pues se reproduce el juego tal cual. Básicamente estas son las características que tienen los paneles de Unity. Esta es la apariencia general de la interfaz de Unity. Obviamente hay otra serie de ventanas que iremos mirando en la medida en el que avancemos en el proyecto, pero estos son los componentes fundamentales que tiene Unity como tal. Por último, si yo quisiera ampliar la vista de un panel, oprimo Shift, barra espaciadora y se nos agranda cualquiera de los paneles que tengamos activos. Entonces podemos ver por ejemplo acá cómo los paneles adquieren un tamaño más grande según el monitor. Esto es básicamente la descripción de la interfaz de Unity y espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.